Hola, mi nombre es Andrea Tealdi y junto con mis compañeras vamos a explicar un poco sobre el muestreo estadístico para la asignatura Estadística Descriptiva. Saludos, mi nombre es María Rojas y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el muestreo estadístico. Además de ser una ciencia, es un arte donde no solo los elementos se seleccionan al azar con una medida de probabilidad. Es la técnica para la selección de una muestra a partir de una población. Su función es determinar qué parte de una realidad en estudio estadístico, población o universo debe examinarse. Asimismo, el muestreo estadístico se basa en el principio de la equiprobabilidad, es decir, aquello en que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra, con el fin de que la muestra sea representativa. Del mismo modo, estimar valores de parámetros o corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro o de una o más poblaciones. En el muestreo estadístico se utiliza una serie de conceptos básicos, los cuales son: muestra es parte o fracción representativa de un conjunto de una población, universo, que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas características del mismo. Parámetro es un valor numérico que describe una característica de una población. Marco muestral es una lista de todos los miembros elegibles de una población de la que se extraen muestras. Universo o población constituye la totalidad de elementos, seres u objetos que poseen una o más características en común, el cual se desea investigar. Variables se refiere a las características particulares que podrían presentarse en uno o varios elementos de los que componen la población estudiada. Estadístico es un valor numérico que describe una característica de una muestra. Error de muestreo. El error que se comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observación de una sola parte de ella. Tamaño de la muestra. Es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una población, necesario para que los datos obtenidos sean representativos de la población. Buen día, mi nombre es María Mujica y a continuación estaré hablando sobre las condiciones que debe cumplir la muestra. Primero que todo, la muestra debe comprender solo una parte de la población total. En segundo lugar, su amplitud debe ser estadísticamente proporcional a la totalidad de la población. Esto con el fin de, como dice la tercera condición, abarcar, conocer y determinar los aspectos que caracterizan a la población, replicándolas en orden a la investigación. En cuanto a las características de la muestra, esta debe ser escogida de manera aleatoria para que pueda representar a toda la población. También es importante saber que una vez que los resultados son arrojados, la muestra es la encargada de determinar su estabilidad sin tomar en cuenta el tamaño. Y como última característica, la muestra permite medir el valor de confiabilidad que existe en la estimación que es obtenida. Hola, mi nombre es Andrea Tealdi y hoy voy a explicar sobre las características de la población. Primero está la homogeneidad, en donde los miembros deben compartir la misma característica o las mismas características con respecto a las variables de la investigación. Es decir, que deben cumplir ciertos criterios, cada uno de los integrantes deben cumplir ciertos criterios para poder formar parte de esa población. Luego está el tiempo, que indica el momento en que se encuentra la población, por ejemplo, el presente o el pasado, e incluso se puede utilizar para comparar distintas poblaciones que existieron en distintos momentos de la historia. Por último está el espacio, que indica el área en el que se encuentra la población, usualmente un área geográfica, una ciudad, un país. La delimita para que su tamaño sea más fácil de manejar, porque si no existiera este espacio físico, cualquier persona que cumpliera los otros criterios de la población podría formar parte de ella. Entonces la investigación tendría que ser mucho más costosa y tener muchos más pasos para poder realizarla. Por otro lado están los pasos para determinar el muestreo, que son 5. Primero hay que definir las bases de este muestreo, su población, objetivos, límites, qué es lo que se desea hacer al tomar estas muestras. Luego hay que determinar el marco muestral y los elementos relevantes de la población, cuáles son esos criterios que se van a estudiar y tomar en cuenta. Luego hay que seleccionar la técnica de muestreo a utilizar, que puede ser según el tamaño de la población, según los objetivos de esta investigación, por ejemplo. Luego se elige el tamaño del muestreo, del tamaño de esta muestra, puede ser según cuál es la población y también según el resultado que se quiera buscar, qué tan confiable se quiere que sea este resultado. Y por último hay que identificar los elementos que se van a estudiar en la muestra, cuáles se van a tomar en cuenta para poder llegar a los resultados deseados. Buen día, mi nombre es Daniela Guillén y estaré hablando de los tipos de muestreo y las preocupaciones en el muestreo estadístico.
El muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es un método de selección aleatoria donde las diferentes unidades de población tienen las mismas probabilidades de ser elegidas. Los tipos de muestreo son muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerado. Muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico o muestreo no aleatorio es la técnica de muestreo donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. No se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada individuo. Tipos de muestreo no probabilístico. Muestreo por conveniencia, muestreo consecutivo, muestreo por cuotas, muestreo intencional o por juicio y muestreo de bola de nieve. Características. Muestreo probabilístico. Los elementos de la población deben tener una probabilidad mayor a 0 para ser seleccionados en la muestra. Se tiene conocimiento preciso de la probabilidad de cada elemento. Solo podemos hacer muestreo probabilístico si se cuenta con un marco muestral. Posteriormente, la forma que se emplea para seleccionar la muestra define las diferentes técnicas de muestreo probabilístico. Muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de tiempo o costo. El muestreo no probabilístico es un método menos estricto. Este método de muestreo depende en gran medida de la experiencia de los investigadores. Ventajas del muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es sencillo y de fácil comprensión. Evita hacer un censo, cálculo rápido de medidas y varianzas. Desventajas del muestreo probabilístico. Se requiere de antemano que se posea un listado completo de toda la población. Existe un margen de error. Si trabajamos con muestras pequeñas es posible que no se represente correctamente a toda la población adecuadamente. Es por esto que se debe manejar un muestreo completo. Ventajas del muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico es un método práctico para los investigadores que implementan encuestas en el mundo real. Obtener respuestas utilizando el muestreo no probabilístico es más rápido y más rentable en comparación al muestreo probabilístico, ya que el investigador conoce la muestra. Preocupaciones en el muestreo estadístico. La representatividad. Esta es la preocupación principal en el muestreo estadístico. La muestra obtenida de la población debe ser representativa de esa población. Esto se puede lograr mediante el uso de técnicas de muestreo estadístico aleatorio o muestreo de probabilidad como el muestreo por conglomerados y el muestreo estratificado. Practicabilidad. La practicabilidad de las técnicas de muestreo estadístico permite que los investigadores estimen el número posible de sujetos que puedan ser incluidos en la muestra. El tipo de técnica de muestreo, la duración de estudio, del número de materiales, las preocupaciones éticas, la posibilidad de sujetos o muestras, la necesidad del estudio y la cantidad de mano de obra que el estudio exija. Riesgo de muestreo. Existen dos tipos de riesgo de muestreo. El primero, el riesgo de muestreo de aceptación incorrecta de la hipótesis de investigación y el segundo, el riesgo de rechazo incorrecto. Estos riesgos se refieren a la posibilidad de que cuando se lleva a cabo una prueba sobre una muestra, los resultados y conclusiones puedan ser diferentes de los resultados y conclusiones cuando la prueba se lleva a cabo para toda la población. Saludos, mi nombre es Valeria Valderrama y a continuación estaré hablando sobre los tipos de errores en el muestreo estadístico y sobre la distribución de muestreo y sus tipos. Al momento de emplear valores muestrales o estadísticos para estimar valores poblacionales, pueden ocurrir dos tipos generales de errores, el error muestral y el error no muestral. El error muestral se refiere a la variación natural existente entre muestras tomadas de la misma población, es decir, ocurre cuando los sujetos de una misma población presentan diferencias individuales. La causa más frecuente de dicho error es un procedimiento de muestreo sesgado. El resultado más común de error de muestreo es el error sistemático, en donde todos los resultados de la muestra difieren significativamente de los resultados de toda la población. Otros errores de muestreo frecuentes son error de especificación de la población, error en el marco de la muestra y error de selección. Todos estos errores de muestreo pueden controlarse y eliminarse mediante la creación de un diseño de muestra cuidadoso. En cuanto a la distribución de muestreo, la distribución de todos los valores posibles que pueda asumir un estadístico muestral, calculados a partir de muestras del mismo tamaño y extraído en forma aleatoria de la misma población, se llama distribución muestral de ese estadístico. Existen varios tipos de distribuciones de muestreo, tales como la distribución de la variancia, la diferencia de medias, la diferencia de proporciones y la del cociente de variancias. Sin embargo, las más relevantes son la distribución de la media y la de proporción. Cada muestra de tamaño n que podemos extraer de una población proporciona una media. Si consideramos cada una de estas medias como valores de una variable aleatoria, podemos estudiar su distribución que llamaremos distribución muestral de medias, mientras que en aquellas ocasiones en las que se plantea estimar una proporción o porcentaje, se emplea la distribución de la proporción. En estos casos, la variable aleatoria toma solamente dos valores diferentes, éxito o fracaso, es decir, sigue una distribución binomial, y cuando la extensión de la población es grande, la distribución binomial se aproxima a la normal.